Vamos a leer juntos la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 33. Los versos del 1 al 3 son los versos que queremos ver durante esta semana en esta tercera lectura, hablando de la seguridad eterna que tenemos que tener. ¿Qué dice la Biblia en Jeremías 33, 1 al 3? Vamos a leer juntos. Así dice la Biblia. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estos son los textos bíblicos muy conocidos para nosotros los creyentes. Y es un texto que nos habla a aferrarnos a la oración, pero principalmente a la oración con la promesa de que Dios va a obrar. Pero qué tan importante fue el verso 1 y 2. Es lo que queremos también ver durante esta semana. El título del mensaje para esta semana, nuestra tercera lectura, nuestra seguridad eterna es la obra eterna del Espíritu Santo. Absolutamente Dios obra. Su palabra y su poder no cambian. Y el Espíritu Santo que vive en usted completamente y lo guía, obra también a través de nosotros. Y principalmente cuando oramos en el nombre de Cristo. Hoy, en la introducción, quiero hacer dos preguntas importantes. Y sé que muchos creyentes realmente no han encontrado muchas veces la respuesta. Primera pregunta: ¿por qué es tan difícil la vida de fe? ¿Usted nos ha preguntado esto? Creo que en varias ocasiones. Inclusive yo me lo había preguntado muchas veces. Siendo creyente, ¿por qué parecía que todo iba de mal en peor? ¿Por qué pareciera que la vida de fe no era la que yo esperaba? ¿Sabe cuál es la respuesta? El problema no es si los problemas hay o las crisis, sino que principalmente hemos olvidado la promesa de Dios. Y la promesa de Dios en Mateo 28:20, Cristo lo dijo, que yo estaré con vosotros todos los días. En la vida de fe, en cualquier lugar, en la parte más difícil de su vida, Él estará con nosotros. Entonces, ¿sabe por qué la vida de fe es tan difícil? Porque nos seguimos aferrando a nuestro esfuerzo y creemos que con nuestro conocimiento podemos estar junto con Dios. Y la Biblia dice que solamente a través de la evidencia de Cristo. Segundo, entonces, ¿por qué muchos creyentes le cuesta tanto orar? Sí, inclusive si la vida de fe es difícil, inclusive orar para ellos es una carga. ¿Saben por qué? Porque la Biblia habla que si usted no tiene seguridad, ¿por qué va a orar? Antes de orar, tiene que tener seguridad de que Dios realmente le va a responder. ¿Usted cree que es algo que dice la Biblia? Claro. ¿Qué tal si lee conmigo Primera de Juan capítulo 5 en esta hora? ¿Y qué dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 5, versículos del 13, del 14 y 15? Lea conmigo, por favor. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera en cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí nuestra mayor promesa es que antes de orar tenemos que tener la seguridad de que Él nos responde. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva identidad, porque somos sus hijos. Muchos creyentes, al olvidar su identidad, olvidan la bendición de orar y mucho menos pueden ver la vida de fe correctamente. Por eso, ¿cuál es nuestra identidad que no debemos olvidar? La morada eterna que está en usted, que es Dios. La guía eterna, Emmanuel, que va guiando su vida aún después de la muerte. Y en el mensaje de hoy, este Dios, con su poder y su Espíritu Santo, sigue obrando con nosotros y aún más allá. Esta es la obra eterna de Dios. Que usted y yo tengamos gozo. Es el deseo de Dios. En Juan 16:24 dice que hasta ahora nada hemos pedido en su nombre y pidamos para que nuestro gozo, dice la Biblia, sea cumplido. Aquí el secreto de la oración es que nosotros tenemos que tener la seguridad de que Él nos oye. ¿El Espíritu Santo obra? Claro que sí. El Espíritu Santo sigue obrando en la vida de cada creyente, en cada testigo, en cada campo. Entonces, empezando el mensaje, ¿cuál debe ser nuestra mayor seguridad, pastor? Preguntemos esto. Nosotros tenemos que tener la completa certeza de que nuestra mayor seguridad no está en las cosas terrenales, sino en lo eterno. Dios, su poder y su palabra absolutamente no cambian.
ya que son eternos, es aferrarnos a eso. Esto fue lo que leímos en Jeremías 33, 1, 2, ¿recuerda? Que vino palabra de Jehová por segunda vez. Y esto es la obra de Dios. Dice la Biblia que Dios dijo, yo hice la creación, yo la firmé. O sea, estamos hablando del Dios y su poder y su palabra que son eternas. Esta palabra vino a Jeremías. Que el día de hoy nosotros podamos entrar entonces con esta palabra que Dios nos ha dado, con esta seguridad, vivir con acción de gracia. ¿Y cómo puedo yo vivir en acción de gracia? El creyente vive agradecido principalmente por la obra de la salvación, porque ahora es hijo de Dios, porque somos testigos para la evasión del mundo. Esto es nuestra mayor seguridad y con acción de gracia le damos toda la gloria a Dios. Eso por encima de cualquier cosa, la salvación es completa y suficiente. Así que está bien, obreros. Está bien si tenemos respuesta. Está bien si no la tenemos. Está bien si hoy no sucede lo que yo pensé, porque Cristo que no cambia es todo suficiente y completo, obrero. Y si esto es así, nosotros tenemos un respaldo completo. Este debe ser nuestra mayor seguridad. Amén. Este debe ser nuestra mayor dirección como iglesia. Y así lo segundo será natural. Porque si tengo seguridad, puedo disfrutar lo que Dios me ha dado. Puedo disfrutar de la gracia que Dios me ha dado, que el mundo no entiende, que es lo espiritual. No olvide de que cuando Adán fue creado, tenía la imagen de Dios. Ahora a través de Cristo tenemos la imagen de Dios que podemos disfrutar. También tenemos el aliento de vida por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y ahora podemos tomar la palabra correctamente como Dios se lo dio a Adán y podemos vivir con Emmanuel. Como Adán vivía en el huerto, preparado y junto con Dios, podamos vivir de esta manera. Este debe ser nuestra dirección y nuestra seguridad. Disfruten de esto, de lo que Dios le ha dado, lo espiritual. Entonces, ¿qué ocurre cuando oramos? Porque ese es el tema de hoy. Cuando oramos, absolutamente Dios está obrando con su espíritu. Claro, porque esta es la tercera bendición que Dios nos ha dado, que tenemos que tener la seguridad, que el Espíritu Santo obra completamente cuando el creyente, el Hijo de Dios, ora. En Lucas 11:13 dice, si los padres siendo malos deben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu a los que lo desean? Es la obra de Dios en el campo. En Hechos 1:8 se nos prometió que seremos llenos del poder de Dios. Y por eso en Juan 14:26 dice la Biblia que el Espíritu Santo que obra nos enseñará todas las cosas. Es algo increíble. Por eso tengamos esta seguridad en la autoridad. Disfrutemos la autoridad de que somos hijos de Dios. Disfrutemos que las señales y el poder de Dios nos acompañan en el respaldo en el campo, como en Marcos capítulo 16, versículo 20. Tenemos toda la respuesta, obreros. Que el día de hoy, primero, tenga su mayor seguridad y segundo, disfrute lo que Dios le ha dado. Y así, como tercero, usted pueda tener el gozo de la respuesta. Este es el texto de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y ahí no termina todo, dice la última parte, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O en otras palabras, la obra de Dios. La obra completa. Por eso tenemos que gozarnos porque Dios va a obrar en el campo. Entonces, ¿cómo usted es llamado usted? Grábeselo. Usted es llamado testigo del cumplimiento de la palabra de que Jesús es el Cristo. Usted es llamado testigo de las obras del reino de Dios, porque cuando oramos, el reino de Dios se establece en el campo. Y así podemos esperar. Esperemos en Dios. Esperemos en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque esperar es la mayor bendición. Si Dios no da respuesta sí o no, esperar quiere decir que sí me sigo aferrando a la palabra y sigo siendo testigo de este evangelio y orando bajo la gracia del nombre de Cristo. Y concluyendo el mensaje del día de hoy, quiero animarlos. Disfruten, por favor. Sean felices con la identidad que Dios les ha dado. Pastor, ¿cuál es la identidad que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado la morada, el primer mensaje, la salvación que es completa. Y nos ha dado también la guía, Emmanuel, completamente. Esa es la respuesta de Dios para el campo. Obreros, disfruten lo que ya usted tiene. No viva sufriendo por las personas y engañado por el ambiente. Disfruta de quién vive en usted y quién guía su vida. Y durante toda la semana Dios va a seguir a través de usted el cumplimiento de la palabra. Así cuando oramos, el Espíritu Santo obra. Y aunque no dé respuesta, Jesús es el Cristo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor.
Gracias por tu palabra, Dios, porque absolutamente el Espíritu Santo obra en la vida de los evangelistas. Y sé que cuando oramos tú nos respondes, Señor, porque nosotros, Señor, somos tus hijos y tú nos guías bajo la morada y la obra y ahora con la guía del Espíritu Santo, Dios. Señor, gracias por tu palabra. Señor, prepara, Señor, a los discípulos, Señor, para tu mayor deseo, Señor, en el campo. Y así puedan ser testigos de esta vida y de este poder, Señor. Te damos toda la gloria a ti y oramos por este culto. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén.